En este cuarto vídeo relacionado con funciones vamos a trabajar los puntos de corte con los ejes. Sabemos que tenemos un punto de corte con el eje Y en el que x va a ser siempre igual a 0 y un punto de corte con el eje X en el que Y va a ser siempre igual a 0. Si se trata de una función que tiene dentro de su dominio x igual a 0, solamente va a haber un único punto de corte con el eje Y. Si x igual a 0 no pertenece al dominio de la función, no habrá punto de corte con el eje Y, porque recordamos que en una función solamente puede haber un único punto de corte con el eje Y. Vemos ahora cómo podemos calcular estos puntos de corte. Tenemos la función 3 menos 2x y vamos a calcular en primer lugar el punto de corte con el eje Y. Lo que vamos a hacer es sustituir las x por un 0, porque recordamos que en este punto de corte la x siempre vale 0. El valor que nos da al sustituir en lugar de f de x, f de 0 sería 3, por tanto el punto de corte con el eje Y de esta función sería 0, 3. Veamos ahora el punto de corte con el eje X. En este caso puede haber más de uno, porque recordamos que punto de corte con eje Y solamente uno, punto de corte con el eje X puede haber más de uno. Depende de si la función es lineal, cuadrática, etc. Depende del grado. Lo que hacemos es igualar la función a 0, 3 menos 2x igual a 0 y averiguamos ese valor. En este caso nos da que x es igual a menos 3 partido 2, por tanto el punto de corte con el eje x sería menos 3 partido 2, 0. Vamos a realizar la misma operación con esta otra función. Tenemos una función, en este caso es una función cuadrática, calculamos primero el punto de corte con el eje y y sustituimos todas las x de la función por un 0. Vemos cuál es el resultado. 3 por 0 menos 0 al cuadrado va a ser 0, por tanto el punto de corte con el eje y de esta función será el punto 0, 0. Los puntos de corte con el eje x seguramente me va a dar más de un punto. Lo que vamos a hacer es igualar esto que tenemos aquí, lo vamos a igualar a 0 para ver cuál es el valor. Recordamos que es una función, en este caso es una función de segundo grado incompleta, falta c. Lo primero que hacemos es sacar factor común y uno de los resultados va a ser 0. Y continuamos averiguando el resultado, pero solamente con estos datos de aquí. 3 menos x es igual a 0 y al final el resultado me da que la segunda x es igual a 3. Por tanto, tenemos dos puntos de corte con el eje x en este caso. El primer punto de corte, el punto A, va a ser 0, 0 y el segundo punto de corte, que es el B, será menos 3, 0. Continuaremos trabajando el signo de una función, que puede ser positiva o puede ser negativa. Una función va a ser positiva siempre que en un intervalo AB f de x sea mayor que 0 para todos los valores de x en ese intervalo. Y va a ser negativa en un intervalo AB si f de x es menor que 0 para todos los valores de x, de ese intervalo. Realmente lo que significa esto es que si, por ejemplo, tengo un eje de coordenadas y tengo la función esta de aquí, que no corresponde a esta, es otra función. Tengo la función esta de aquí. Este tramo es negativo, este tramo es negativo y este tramo de aquí es positivo, porque depende de si está por encima, digamos, de la línea de las x o por debajo. Vamos a calcular el signo de esta función que tenemos aquí. F de x es igual a x a la cuarta menos 1. Lo primero que vamos a hacer es ver el dominio de una función. Como se trata de una función polinómica de grado 4, su dominio van a ser todos los números reales. En segundo lugar, vamos a ver cuáles son los puntos de corte con el eje x. ¿Cómo hacíamos eso? Igualando a 0 la función x a la cuarta menos 1
igual a 0 y hacemos el cálculo. Los puntos de corte, que en este caso serían 2, sería más 1 y sería menos 1. Por tanto, ahora vamos a tener que estudiar el signo de cada uno de los tramos. Y tenemos 3 tramos, desde menos infinito hasta menos 1, desde menos 1 hasta más 1 y desde más 1 hasta más infinito, porque serían los puntos de corte de esta función, que es el resultado del paso 2. Entonces, estudiamos el signo en esos intervalos. Del primer intervalo de menos infinito a menos 1 cogemos, por ejemplo, el menos 2 y vamos a sustituir en la función las x por un menos 2. El resultado es 15, que es positivo, por tanto, en ese intervalo la función es positiva. Veamos en el siguiente intervalo, en el intervalo menos 1, 1. Vamos a coger, por ejemplo, el 0. Sustituimos en la función las x por un 0 y en este caso el resultado que me da sería menos 1. En este tramo, en menos 1, 1, la función sería negativa. Y por último, vamos a coger un valor del último rango, de 1 hasta más infinito. Elegimos el 2 y sustituimos en la función todas las x por un 2. En este caso me vuelve a dar 15, es un número positivo, por tanto, la función en este tramo sería positiva.